Candidato, usted me da pie para preguntarle precisamente sobre el papel que ha jugado la Fiscalía en esta campaña electoral. Hemos percibido que claramente pues, la Fiscalía pues, ha sido acuciosa en la investigación de todos los hechos que han rodeado esos supuestos actos delictivos que se habría estado cometiendo ese supuesto hacker. Pero ¿qué opina usted de la actuación de la Fiscalía específicamente en esa entrega de 12 millones de dólares que supuestamente habrían hecho unos narcotraficantes a dos altos exasesores del presidente Juan Manuel Santos? Ya quisiera que la misma celeridad que ha tenido en mi caso se aplique para ese y para todos, que la justicia tiene que ser pronta y eficaz. Confío que la Fiscalía haga el trabajo que le corresponde, actúe con la imparcialidad, la objetividad, el apego a la ley, que es su función, y que esta celeridad se dé en todos los casos, que esa prontitud se dé en todos los casos. Eso es lo que Colombia necesita, una justicia que actúe con prontitud y eficacia. Candidato, ¿usted cree que esto responde a un interés genuino de la justicia de investigar lo que pasó en su campaña o esto tiene algún interés electoral? No, yo confío que actúe con toda la objetividad y la imparcialidad y por eso hemos asumido una actitud de darle la cara, de presentar las pruebas, de hacer las denuncias como corresponde, con mucha celeridad de parte nuestra para que haya total claridad para el país. Candidato, ¿usted qué le responde a esos sectores, digamos, de opinión en Colombia? Hay un gran sector que lo apoya, según los últimos sondeos, un sector que comparte las tesis que usted ha realizado contra el proceso de paz, tal como lo ha planteado el presidente Juan Manuel Santos. Pero ¿qué le dice a ese otro gran porcentaje de colombianos que ven en ese modelo de paz que presenta, que negocia el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC, que ven una salida, finalmente un conflicto de 50 años que ha dejado miles de muertos? Yo lo que he dicho es que soy amigo de la paz y estoy dispuesto a una paz negociada, pero una paz negociada que respete la justicia, que garantice el cumplimiento de la ley. Una paz que exija lo mínimo, y es que quien quiere negociar cese toda acción criminal contra los colombianos de bien y que sea un cese verificable y permanente, para que sobre esa base se pueda construir una justicia digna, para que se pueda construir una paz estable y duradera. Es que si no, no tiene sentido. La paz a cualquier precio no le sirve a Colombia. Y Colombia tiene que pensar que la paz no es simplemente negociar con el terrorismo de las FARC en La Habana. La paz es que haya educación, que se recupere el sector agropecuario, que haya vivienda, que haya un buen sistema de salud, que haya oportunidades de empleo. Ese tiene que ser el gran empeño en la búsqueda de la paz. Si usted es elegido presidente este domingo, ¿qué va a suceder con esos acuerdos a los que ha llegado el presidente Juan Manuel Santos con ese grupo criminal? Yo he dicho que hago una suspensión provisional el 7 de agosto y le doy un plazo a las FARC una semana para que decida. Si quiere una paz negociada, tiene que haber una suspensión de toda acción criminal. No lo podemos resistir más. Es que el gobierno del presidente Santos empezó que con 6 meses. Luego que un año, ya vamos para 2 y las FARC siguen cometiendo acciones criminales. Hoy todavía anunció una tregua supuesta de una semana, un cese, y ya lo incumplió. Hoy aporté elementos de denuncias de cómo, por ejemplo, en Antioquia, la Cuarta Brigada dice, no, aquí no ha cumplido las FARC el cese que anunció. No se le puede creer. Por eso tiene que ser un cese permanente, verificable. ¿Cómo vamos a aceptar que se siga reclutando niños? Que se siga atentando contra los ciudadanos de bien. Le quería preguntar específicamente sobre el papel que ha jugado el grupo terrorista Las FARC en esta elección presidencial. Algunos analistas han dicho que muchas veces, para bien o para mal, negativamente o positivamente con sus actos, las FARC terminan definiendo ante el electorado, influyendo ante el electorado, quién es electo presidente en Colombia. ¿Cuál ha sido el papel de las FARC en esta elección presidencial? Las FARC han sido los jefes de debate del candidato presidente a su reelección. Es que todas las posibilidades de reelección del presidente se las jugó con las FARC. Toda la agenda política del país se generó en función de las FARC. Incluso hay muchas denuncias en este recorrido que yo hago permanente por el país de cómo las FARC le está pidiendo en esas regiones a todo el mundo que voten por el candidato Santos. Claramente, el gobierno ha estado en esa alianza y las FARC tienen un interés, son jefes de debate de la reelección presidencial. En lo que tiene que ver con la justicia, candidato, a ese mismo sector de opinión en Colombia, que es representativo y que pues se refleja en las encuestas que lo apoyan, pues no ve con buenos ojos que unos eventuales desmovilizados de las FARC no paguen penas de cárcel. ¿Usted cree honestamente que los guerrilleros de las FARC, los cabecillas terroristas de las FARC, van a dejar la selva, van a dejar la acción terrorista para ir a pagar penas de cárcel en prisión y no estarán esperando quizás la única forma de encontrar esa paz que ellos buscan es no pagar un solo día de cárcel? Yo estoy de acuerdo en aras de la paz en que haya reducción de penas.
incluso lo he dicho, 6 años. Pero quienes hayan cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad tienen que pagar cárcel. Así sea un número de años que obedezca a una reducción de penas. Un cabecilla de las FARC tendría que pagar en otras circunstancias 50 años. Pagar 6, 7 años es un esfuerzo grande de la sociedad, muestra una actitud para que ellos puedan regresar al seno de la sociedad civil, pero ellos tienen que reconocer todo el daño que le han hecho. Una cosa es perdonar, pero otra cosa es la impunidad. Tiene que haber un mínimo de condiciones. ¿Cómo vamos a olvidar la masacre de los diputados del Valle o de Bojayá, por mencionar algunas? Eso no puede quedar en la total impunidad. Los tienen que reconocer que han hecho un daño a la sociedad y se lo han hecho porque la han atacado. Tienen que pagar un mínimo de años en la cárcel quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad. Candidato, en caso de que muy seguramente las FARC no aceptaran esas condiciones que usted ha puesto para un diálogo, ¿qué le espera a Colombia en términos de seguridad en esos 4 años de gobierno eventuales que usted logre ganar en caso de que triunfen las elecciones presidenciales? Nada distinto a que se cumpla la Constitución y la ley. Y tendrá una política generosa de desmovilización y reinserción. No se nos puede olvidar que en los 8 años de la seguridad democrática, 18.000 guerrilleros se desmovilizaron. Atendieron la invitación generosa a la sociedad. Yo seguiré con una actitud generosa. Quienes quieran abandonar las actividades al margen de la ley y volver a la sociedad civil tendrán siempre las puertas abiertas, con generosidad, con apoyo, para que puedan recuperarse, resocializarse, reinsertarse a la vida civil. Y obviamente una política social amplia y generosa como la que estoy proponiendo en materia de educación, en materia de salud, de vivienda, de empleo, de oportunidades. Ahí hay un gran campo de trabajo de recuperación del sector agropecuario. Es que mi propuesta es integral, es el camino para que Colombia avance con una paz digna, estable y duradera. Candidato, pasemos a otro tema y tiene que ver con las relaciones internacionales de Colombia. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, él, pues como no es un secreto para nadie, pues ha privilegiado de alguna manera a ese nuevo mejor amigo que fue en sus primeros años, o en sus primeros meses, el presidente Hugo Chávez ya muerto, y luego, por supuesto, cuidar esa relación con el presidente Nicolás Maduro. Según el presidente Juan Manuel Santos, esa buena relación le ha traído réditos económicos a Colombia. ¿Qué va a suceder específicamente con esa relación con Venezuela? Lo primero que hay que reconocer es que Venezuela no es una democracia. No respeta los principios y los valores democráticos contemplados en la Carta Interamericana de la OEA. Y esa es una amenaza. Es una amenaza porque ¿cuáles son los grandes enemigos de un sistema democrático? El terrorismo y el narcotráfico. Y Venezuela, por cuenta de su actitud complaciente con el terrorismo de las FARC, atenta contra los valores democráticos. ¿Cómo aceptar que un ganadero en Arauca lo extorsionen en las FARC y tenga que ir a Venezuela a pagar la vacuna? Eso no puede ser. Hay que exigir un compromiso de los países para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, porque esos son los grandes enemigos de un sistema democrático. Y me parece que este gobierno, el del presidente Santos, ha tenido un silencio cómplice con Venezuela. Le ha dado miedo y no podemos aceptarlo. María Corina Machado ha dicho siempre una frase que me parece tiene todo el sentido. Es que la paz de Colombia depende de lo que ocurra y que haya democracia en Venezuela. Y en Venezuela hay 4 millones de colombianos que viven allí y por los cuales el gobierno tiene que preocuparse. En el vecindario, en el continente americano, siempre ha existido esa denuncia de muchos opositores, en Venezuela específicamente, que dicen que la comunidad internacional o los gobiernos del continente americano conviven con Nicolás Maduro y prácticamente hacen ese silencio cómplice del cual usted habla, sencillamente pues por un chantaje de unos petrodólares. En el caso de Colombia como tal, ¿a qué cree usted que ha respondido ese silencio cómplice del cual me habla? Al proceso de negociación en La Habana. Porque lo primero que hizo el presidente Santos fue llamar a Chávez, mi nuevo mejor amigo, y entregarle las llaves de la paz. Entonces tenemos un proceso de paz donde el garante es una dictadura, el régimen castrochavista. Entonces el gobierno, para proteger el proceso en La Habana, le ha dado temor, ha tenido un silencio cómplice para poder actuar ante las denuncias claras. Que lo de Venezuela es aterrador, cuántos jóvenes han sido asesinados, no hay derechos a la oposición, no hay libertad de empresa, eso es muy grave. Aquí no se puede trabajar simplemente por unas relaciones de conveniencia. Hay que ser cuidadoso en estimular el comercio y la inversión, pero hay que defender unos valores y unos principios democráticos.
Hay unos valores morales que en la mayoría de países de Europa, inclusive en los Estados Unidos, terminan definiendo siempre las elecciones presidenciales. Colombia no es la excepción. Uno de ellos es el tema del aborto, candidato Oscar Iván Zuluaga. Quisiera saber cuál es su posición frente a la legalización del aborto. Claro, soy amigo de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Y bajo ninguna circunstancia estoy de acuerdo con el aborto. Es que la vida es el don y el bien más preciado que tiene una sociedad. Y la vida se inicia en la gestación. Yo la defiendo como el valor esencial para una sociedad, como el valor básico para que una sociedad pueda ser una comunidad, el valor de la vida. Y en el punto específico, candidato, que tiene que ver, por ejemplo, con la malformación del feto, que quizás esté en peligro la vida de la madre, en esos casos específicos, ¿usted también está en desacuerdo? Conozco tantos casos de personas que incluso cuando han tenido, nacen con problemas de discapacidad y todo el amor y el cariño que generan sus padres. Es que es el ser, es el fruto del amor, es el producto de la vida. Y obviamente, cuando se están dando situaciones de riesgo, el profesional de la salud siempre tiene, el médico ha sido preparado y formado cómo salvar la vida de las dos personas. Y en esa realidad, pues a veces ocurren hechos lamentables, que se da un proceso para que la mamá desafortunadamente en un proceso de esos muere o el niño muere, pero producto de una intervención profesional, médica, del respeto a la vida, no porque así esté reglamentado. Candidato Oscar Iván Zuluaga, otro de los valores morales o temas morales que impactan una elección presidencial es el tema de la legalización de las drogas. ¿Cuál es su posición? ¿Qué le dice a las familias y que en este momento en el programa y también diferentes sectores que apoyan y otros están en contra de esa legalización? No estoy de acuerdo, esa no es la solución. Mire usted en Colombia, hoy tenemos uno de los mayores consumos de cocaína, de heroína en América Latina en jóvenes. Las ollas del microtráfico son la fuente de destrucción de nuestros jóvenes. Los exámenes muestran que un sicario para poder asesinar a otro lo hace bajo el efecto de la droga. Yo no me imagino como solución legalizarla, no. Aquí hay que trabajar es en la educación, en la prevención. Yo no me imagino un hijo mañana en la mesa de noches de temprana edad diciendo que ahí guarda la dosis. Una sociedad no puede actuar así, una sociedad no puede adoptar ese tipo de decisiones por moda. Es que nosotros hemos sufrido enormemente con la criminalidad del narcotráfico, sus dineros. Son el gran cáncer de nuestra sociedad. Yo creo en la educación, en la prevención, que he planteado, por ejemplo, al adicto, todo el apoyo, el respaldo y la generosidad para que reciba el tratamiento, el apoyo del Estado, pueda recuperarse, pero a quienes trafican, a quienes tienen los laboratorios, a quienes comercializan, hay que caerles con todo el rigor y todo el peso de la ley. Finalmente, candidato, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, otro de los temas que se apoderó de las legislaciones en el continente americano, porque se está discutiendo y es un tema que va ganando terreno. ¿Qué sucederá en Colombia si usted es presidente? ¿Apoyará o no apoyará esas iniciativas? Yo respeto mucho la privacidad de cada persona y respeto mucho su libertad en materia sexual. Pero para mí es claro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No estoy de acuerdo con la adopción por parejas del mismo sexo. Me parece que a las parejas del mismo sexo hay que darles todas las garantías en materia de derechos patrimoniales, de seguridad social, en el respeto de la sociedad a sus decisiones en materia de sexualidad. Pero no estoy de acuerdo que una familia sea la unión entre dos parejas, dos personas del mismo sexo. Bueno, candidato Oscar Iván Zuluaga, gracias por habernos permitido conversar un breve espacio de tiempo sobre sus principales propuestas y no puedo despedirlo sin que pues claramente usted le hable a los ciudadanos colombianos por qué razón deben respaldar su programa y deben de respaldarlo con un voto. Esa misma invitación y esa misma oportunidad se la hemos dado a todos los candidatos presidenciales en Colombia. Yo invito a todos los colombianos para que este 25 de mayo me acompañen. Yo soy hijo de la provincia y he hecho una carrera con esfuerzo para lograr hasta donde he llegado en diferentes cargos públicos. Y yo quiero que Colombia sea una sociedad de inclusión social, que Colombia sea un país de clase media, que un joven tenga la tranquilidad que puede llegar a la universidad porque el Estado le da las condiciones y las garantías, que un campesino pueda sentir que mejora su calidad de vida porque tiene el apoyo y la protección del Estado para producir en el campo. Yo quiero que los colombianos sientan que hay respeto en el tratamiento al paciente con mucha dignidad y que un paciente no tiene que madrugar a las 3 de la mañana para que lo atiendan
o le nieguen el otorgamiento de un medicamento. Yo quiero que en Colombia no haya tantas diferencias entre las ciudades y el campo y podamos tener un país donde haya más oportunidades para todos. Quiero una Colombia donde se le proteja la vida y la libertad a cada colombiano por igual, donde haya un presidente cercano a la ciudadanía y a la comunidad, que sea austero en la utilización de los recursos públicos, que piense mucho que es necesario ejecutar, darle respuesta a la comunidad, que entienda el drama que vive una persona que vive en pobreza extrema y tiene 70 años y vive desamparada en la calle, o que sepa cuántos millones de colombianos sufren en condiciones de discapacidad porque no tienen inclusión social. Una sociedad que mire con cariño a los indígenas, a la población afrocolombiana y que entienda que nuestra gran responsabilidad es ser un país de mayor inclusión social y de mejores oportunidades para todos. Yo quiero aportar a la construcción de ese país una Colombia distinta. Candidato del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, le agradezco el tiempo que le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Saludo a todos los colombianos y a la audiencia en el continente americano. A usted gracias, candidato. A todos nuestros televidentes, de esta manera finalizamos esta serie de entrevistas que hemos realizado con cada uno de los candidatos presidenciales que este domingo compiten por la presidencia de Colombia. Hemos entrevistado a Clara López del Partido Polo Democrático, a Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador, a Enrique Peñalosa del Partido Alianza Verde y hoy al candidato Óscar Iván Zuluaga del Partido Centro Democrático. Nos hubiera encantado también entrevistar al presidente candidato Juan Manuel Santos para darle la oportunidad de que presentara sus propuestas y por supuesto respondiera nuestros interrogantes, pero no fue posible. La agenda del presidente ha estado muy fuerte en estos días y pues no logró atendernos. Así es que de esta manera finalizamos este especial periodístico con las entrevistas y las propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales en Colombia. Ahí está la entrevista al candidato del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Pueden enviarnos sus comentarios a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche que han estado apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso vamos a evaluar lo que podría pasar con las relaciones internacionales de Colombia según quién sea el próximo presidente de los colombianos. Y vamos a tener una perspectiva, sobre todo desde el punto de vista de Venezuela, que ha sido clave en las relaciones entre ambas naciones. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.